comenzamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Dios los bendiga nuevamente, estar nuevamente con ustedes aquí en Oasis de Amor, en Portland, Oregon. Pero tenemos personas acá en Oasis y tenemos personas en diferentes países que nos están viendo. Gracias por los comentarios que me hacen, por las preguntas que me hacen. Y están llevando la serie. Hoy vamos a hablar sobre las operaciones del Espíritu Santo. Y tenemos 3 elementos importantes. Los pongo unidos porque ahorita voy a explicar la razón por la cual se da estos elementos. Hoy vamos a ver sobre fe, sobre sanidad y milagros. Casualmente, después de la campaña que tuvimos, donde vimos varios milagros, varias sanidades que el Señor hizo, pues se han quedado dudas por qué pasa, por qué unas personas sí se sanaron, otras no se sanaron, qué fue lo que pasó. Pues la palabra nos explica por qué se dan esto. Así que entramos ahora en las operaciones. No se está dando el PowerPoint, el visito. Gracias. Y entonces aquí tenemos 9 elementos de las operaciones del Espíritu. Acuérdense que vimos primero los dones del Espíritu Santo, después vimos los 5 ministerios del Espíritu Santo y ahora vemos las operaciones del Espíritu Santo. Y entonces comenzamos con palabra de sabiduría y palabra de ciencia, porque el Señor primero quiere fortificarlo a usted. El Espíritu Santo primero quiere darle herramientas a usted. Y para eso te da palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Cuando tiene esta bendición de parte del Señor, entonces te da 3 elementos para poder tratar con el cuerpo de Cristo, para poder tratar con hermanos de la iglesia. Y entonces el Señor da fe, dones de sanidad y el hacer milagros. Cuando terminemos esto el otro domingo, si Dios nos sigue dando vida, vamos a ver sobre profecía y discernimiento de espíritu, porque es necesario para la iglesia tener estos 2 dones y otros que se van a dar. Pero entonces veamos la base bíblica de estas manifestaciones, estas operaciones del Espíritu Santo, y está en 1 Corintios capítulo 12, y dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro hacer milagros. No sé si ven ustedes en algún lado que diga a otro super evangelista, a otro super apóstol y profeta, ese importantísimo que viene y llena estadios, a ese sí le di estos dones. ¿O creen ustedes que este otro puede ser usted? No. Entonces, hermanos, no tengamos la mentalidad de que hay que ser un super evangelista para tener estos dones. El Señor esos dones los da a la iglesia, se los da a usted. Es más, algunas personas tienen y no se dan cuenta que lo tienen, no lo han usado. Piensan que esto es nada más para personas especiales, pero aquí no me dice que son especiales, dice que el Señor reparte como Él quiere, a quien Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, lo está dando herramientas para el servicio. Así que aquí el Señor no quiere llenar estadios para manifestar eso, eso lo necesita usted cuando tiene la necesidad. La fe se necesita en el momento del accidente, en el momento de la enfermedad. El hacer milagros se necesita cuando usted está en una situación donde no tiene salida. Y no va a estar, ¿dónde estará el evangelista? ¿Lo llamamos por teléfono? Que no, el Señor le da manifestaciones a usted de estas herramientas poderosas del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos fe, dones de sanidad. Mire que dice dones, no don, dones de sanidad y el hacer milagros. Entonces, cuando hablamos de esto, generalmente se piensa que la fe es la habilidad para creer. Si una persona tiene fe, dice que cree. Si una persona cree, es porque tiene fe. Y entonces uno dice, ay, pues qué fácil, entonces solamente es de creer y ya. Aquí hay que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de fe
y a quién le está creyendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas del mundo tienen fe, pero no necesariamente en el Señor, no necesariamente en la palabra. Tienen fe a algo. Le tienen fe a su estatua, le tienen fe a su ídolo, le tienen fe a su virgen y le piden. Entonces ellos están creyendo, pero no están creyendo conforme a la palabra del Señor. Entonces no solamente creer, no solamente tener fe. ¿Por qué? Porque fe tiene cuando usted, hermano, se levanta y está oscuro en la noche, usted tiene fe que si le alza el interruptor, se prende la luz. Esa es una forma de fe, no será bíblica, pero es una forma. ¿Usted cree que con subir? Bueno, si ha apagado el vir, ¿verdad? Con subir se prende la luz. Entonces, no es cuestión de tener fe, porque la gente le tiene fe a cualquier cosa. Ahí están los hindúes creyéndole que una vaquita les va a hacer el milagro. Y en China pues se han rebajado más y a una rata le llevan ofrendas porque tienen fe que esa les va a contestar sus peticiones. Entonces aquí no es cuestión de tener fe, no es cuestión de creer, porque la Biblia dice que Satanás también cree y le teme a Dios. Entonces, ¿qué? Es una fe basada en la palabra. Ahora, esta fe que estamos hablando hoy no es la fe normal, la que usted tiene para una sanidad, para creer en el Señor, fe para recibir un regalo de parte del Señor. Esta se llama don de fe. Y el don de fe es diferente. No es la semilla que Dios le da para que usted la siembre, la cuide y crezca para que produzca algo, sino que esto es diferente. Esto es como una intervención sobrenatural del Señor a su vida. Por eso se llama don de fe. La fe normal ya usted la tiene. Ya usted ya la ha trabajado, ya ha usado, usted tiene fe para esto, usted tiene fe para el otro. Pero este don de fe es algo que va más allá del ordinario, es extraordinario. Todas las personas tienen esta manifestación de fe porque es algo sobrenatural. Entonces aquí no estamos hablando de fe normal, estamos hablando de un don especial de fe. ¿Cómo explico yo esto? ¿Se acuerdan ustedes de Sansón, por ejemplo? Sansón no era que era el Hall, ¿verdad? Que andaba con un cuerpazo ahí y que todo lo que tocaba era súper fuerte. Le daban el agua en un jarrón de barro y se le quebraba en la mano por la gran cantidad. No, Sansón era un hombre, tal vez tenía sus musculitos y sus cosas, no, pero no era que tenía esa súper fuerza que tenía. Y entonces, ¿qué? Cuando había la necesidad, cuando el Señor quería que salvara al pueblo de Israel, dice que venía en él el Espíritu del Señor y cuando lo poseía, entonces le daba una fuerza sobrenatural. Y entonces él podía con una quijada de burro matar a 1000 hombres que lo estaban atacando sin que le pasara absolutamente nada. Con esa fuerza podía levantar la puerta de la ciudad que era de hierro, ponérsela en el hombro y llevársela a una montaña. Ahora, ¿siempre tenía esa fe? No, el Espíritu venía y le daba esa fe. Entonces este don de fe no es para el dolorcito de estómago que usted dice, Señor, mira este dolorcito. O la niña que está en medio, ay, Señor, mira a la niña, sánala, Señor. Esa es una fe normal. Pero si usted, Señor, sánala, y ya comienza a subirle la temperatura, wow, Señor, sánala. Y en eso ya comienza a palidecerse y comienza a convulsionar y de un pronto a otro se queda sin respirar o se queda inconsciente. Ya usted, ay, Señor, si quiere sanar. No, ahí le viene una superpoderosa unción de don de fe y comienza usted a reprender o a establecer el reino y a orar por eso. ¿Por qué? Porque esto es algo especial. Esto no era la enfermedad cualquiera que se puede esperar a mañana, que mañana lo llene. No, aquí se está muriendo. ¿Qué hago, Señor? Y usted actúa. Ese es un don de fe. Eso es algo que el Señor le dio para un caso especial, algo fuera de lo normal. Wow. Entonces, no es que es bueno, voy a leer para explicar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque dice, esta fe
es dada por el Espíritu Santo para suplir una necesidad particular. O sea, no es siempre, sino por una particular, un don de fe. Es una situación extraordinaria. ¿Para qué? Para cosas especiales, para algo especial. El don de fe no es propiedad del creyente. Yo tengo el don de fe. ¿Dónde está el? Venga para acá. No. El don de fe el Señor lo da cuando, dice, el don se imparte al corazón de una persona en un momento especial para una necesidad particular. Entonces no es siempre, sino que para algo especial, el Señor te da ese don. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez? ¿Han orado normal? O también han orado en una situación donde se agarra del Señor y no sabe de dónde sale esa fe y proclama y el Señor actúa. Vuelve la niña en sí, él se salvó del accidente, pasó a wow. ¿Por qué? Porque se manifestó este don precioso del Señor. Amén. ¿Vamos entendiendo? Ok, ahora para tener este don de fe, se da en pasos. Primero, el don es dado. Usted ya lo tiene. Si usted es hijo del Señor, si usted cree que el Señor Jesús lo salvó, cuando vino la salvación, también vino el Espíritu del Señor a su vida. Entonces usted ya tiene el Espíritu Santo en usted. Ahora, se da la necesidad. Una necesidad que aparece y es suplida por este don. Y cuando termina, entonces el Señor dice, ok, ya se cumplió lo que tenía que pasar. Entonces, la fe siempre tiene que basarse en el conocimiento. Ahora, ustedes esperan que yo diga, tienen que basarse en el conocimiento de la palabra. Es cierto, la palabra es importantísima. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener fe en base a lo que la palabra del Señor dice, en base a las promesas que el Señor ha dicho. Pero aquí vamos a ir un poquito más antes a eso. ¿A quién es esa palabra? En el principio era, ¿qué dice la Biblia? El verbo. ¿Qué significa el verbo? La palabra. Acuérdense que la palabra de Dios era la que creó las cosas. El Señor por medio de la palabra, por medio de Jesús, fue creando todas las cosas. Ok, entonces usted tiene que tener conocimiento de la palabra, pero en la persona del Señor Jesús. Usted tiene que conocer al Señor Jesús para poder tener este don. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el único que dice que no los dejaré huérfanos, voy a mandar a ese consolador, a ese Espíritu Santo que les da este don especial de fe. Entonces tenemos que conocer al Señor Jesús y saber qué hace, cómo hace el Señor y entonces manifestar su poder. Wow. Entonces, el problema no es conocer a Jesús. El problema es que tenemos conceptos equivocados del Señor Jesús. Siempre nos han metido, el Señor Jesús es tu sanador, el Señor Jesús es tu proveedor, el Señor Jesús es el que te da las cosas. Usted necesita algo, pídaselo al Señor Jesús y el Señor Jesús se lo da. En cierta manera tiene cierta verdad, pero no es la verdad absoluta del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no es el chiquito de los mandados. Señor, necesito algo, ven para acá. Ahora esta necesidad, llame al Señor Jesús, ahí está. Entonces siempre pensamos que el Señor Jesús es el que da. Y hasta cantamos un coro, Jesús está aquí, pide lo que quiera. Ay, qué bonito. Ya, pues aquí está el Señor. ¿Para qué viniste, Señor? Para darme lo que yo quiero. Claro que sí, aquí estoy. 3 deseos te voy a cumplir. No, no es Aladino. Wow. Entonces, si usted tiene ese concepto, ya va mal. Ahora, yo les voy a decir algo que tal vez no les guste mucho. Pero sabe que Dios no tiene ningún compromiso ni obligación para contestarle y suplirle las cosas que usted le pide a Él. Ay, pastor, pero ¿cómo es eso? ¿No leyó la Biblia hoy? Siempre dice que el Señor es tu sustentador, tu libertador, tu salvador, tu todo. Wow. ¿Saben que el Señor no tiene ningún compromiso con usted? Que usted puede pasar 1 hora orando, o 15 días, o 40, lo que quiera. El Señor no tiene ninguna obligación para darle. Es más, a usted y a mí no nos va a dar nada. Ay, pastor, ¿cómo es la cosa entonces?
al único que va a ver con agrado, al único que le va a contestar las cosas, no es a usted. ¿Es a quién? A su Hijo Jesús. Si el Hijo le pide, si el Hijo intercede por usted, el Señor va a contestar su petición. Pero solamente, única y exclusivamente, si el Señor Jesús es el que está intercediendo por usted. El Señor Jesús está en medio de usted. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús es el agrado de Dios y para Él todas las cosas, por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Entonces, lo que le pida el Hijo al Padre, se lo va a conceder. Y entonces, ¿nosotros qué? Oh, si nosotros estamos en Jesús, si nosotros estamos en el Hijo, entonces sí podemos pedirle. Por eso es que este versículo se entiende y no se entiende. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y yo puse nombre pequeñito y en mí en grande. Porque la gente rapidito, ¿en cuál nombre? ¿Ah? En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de quién para que me dé. Y ya se hizo una confusión. No, que no se bautiza en este nombre y ya todo con el nombre. Aquí no, el nombre no va. Quítele nombre y leámoslo sin el nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mí, está hablando Jesús. Si está en Él, ok, yo lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en mí. Oh. Entonces, si usted quita de la fórmula al Señor Jesús, por más que grite, por más que ore, por eso es que el diablo mire a lo astuto y sucio que es, porque le ha metido a la mayoría de personas que están allá afuera, que no importa a quién le pida. Y entonces ya tienen como intercesora a los apóstoles, ahora intercesora a la Virgen, porque no es ni la mamá de Jesús, sino que la Virgen ya, a esta puede ser, no, que este santito, de que y cualquier cosa le piden excepto usar el nombre poderoso, la persona poderosa del Señor Jesús. Y por eso es que no reciben. Y si reciben, no será de parte del Señor. Wow. Entonces, hermanos, aquí tenemos que entender conocimiento, pero del Señor Jesús. ¿Para qué? Porque si está usted en Él, ahora sí, pida lo que sea y será hecho. Vea este versículo. Dice, si permanecéis, ¿en quién? Oh, mire que aquí no está hablando en la iglesia. Yo quiero que permanezcan aquí en Oasis, claro que sí. Pero este no es el lugar para recibir del Señor. Si usted vino aquí hoy a ver qué le daba el Señor, se equivocó. Porque no es este lugar, ni la campaña que está allá, ni el hermano que viene. Si permanecéis en mí. ¿Quién está hablando ahí? Señor Jesús. Ahora sí. Y mis palabras, o sea, lo que está escrito en la Biblia, permanece en ustedes. Pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Permanecer en quién? En Cristo. Ay, qué lindo. ¿Le damos un aplauso a Cristo? Wow. Son principios, hermanos, que tenemos como a medios así y nos desilusionan. Pero yo te pedí, Señor, mira cuánto tiempo te pedí, no me contestaste. ¿Por qué no me contestaste? Porque no pidió en Cristo. Mire lo que dice el Señor Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El Señor se la entregó al Señor Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo. ¿Qué relación hay ahí? Padre, Hijo, Hijo, Padre. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Si usted está en Cristo, tiene salvación, pero tiene que estar en Jesús. Amén. Ahora, conocer al Hijo para que el Hijo se lo dé a quien Él quiera. Ahí está el detalle. El Hijo, usted conoce al Hijo, relación con el Hijo, y el Hijo se lo da a quien Él quiere revelarle eso. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre te servimos, en tu nombre yo iba a la iglesia y serví bastante. El Señor te dice, disculpe, ¿y usted quién es? No os conozco. ¿Por qué? Porque no conoció usted íntimamente al Señor, no hay relación con el Señor. Wow. Entonces vayamos entrando porque hoy vamos a aprender
sobre fe, sanidades y milagros. Entonces, cuando la fe se manifiesta, se dan tres circunstancias para que se dé. Existe una condición o situación imposible, porque si es normal, usted usa la pastillita, usted va del México, pues, tranquilo, o sea, tiene que ser alguna situación imposible que ya el doctor le dice, mire, váyase tranquilo para la casa y descanse porque ahorita se va a encontrar, ya sabe con quién. Usted sabe con quién, si con el Señor o con, ¿verdad? ¡Wow! Ahí usted, ¡ay, Señor! ¿Dónde está? Ok, se hace una condición o situación imposible. Entonces ahí es donde el Señor te da el don de fe. Y entonces, con ese don de fe, se ofrece la condición. Vayamos a la palabra para que entendamos este principio. Dice que trajeron un cojo de nacimiento. Un cojo que no fue que se cayó y se quebró un pie, no. Es que desde que nació ya venía lisiado, ya venía mal. Y todo ese tiempo creció y lo llevaban a la puerta de la iglesia, del templo, una puerta especial que se llamaba La Hermosa, y ahí lo ponían. Y entonces dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de lo que entraban en el templo. Miren qué padres o familias más vivillas. ¿Por qué? En el tiempo del templo, las personas cuando iban al templo tenían que haber hecho una buena obra. Si no habían hecho una buena obra, no tenían derecho a pedirle al Señor algo. Y la gente en el traje de por aquí, corriendo por allá y todo, iba ya para el templo. Ay, voy para el templo y no he hecho nada. Y en eso miraban al paralítico, ¿qué creen? Ay, pues tome, aquí está mi buena obra. Y ya el paralítico, venga, che, para acá. Ok, entonces aquí hay una situación imposible, un cojo de nacimiento. Ok. Pedro y Juan iban a orar, mire qué lindo. Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, una comunicación, míranos. Entonces dice que él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Dónde está la fe ahí? Él está esperando recibir. Ya sabemos que no era lo que el Señor le iba a dar. Estaba esperando algo material, pero estaba esperando recibir de ellos algo. Entonces se da la situación imposible y aquí se da el don, porque Pedro como que vio a ver si había fe, comunión ahí. Y entonces aquí es donde viene la famosa frase de Pedro. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ahora, miren qué importante el poder entender la palabra, poder discernir la palabra, que usted la interprete como tiene que ser. Si usted lee esa porción ahí, usted puede tener un malentendido. ¿Cuál es el malentendido? Que Pedro era un pobretón y no oraba. Ay, pastor, ¿pero de dónde saca eso? Pues aquí dice, no tengo plata ni oro. ¡Wow! Por eso es que es pobretón, porque no oraba. Ahora, en nuestro lenguaje, si usted ve nada más eso, usted puede entender eso. Por esa razón es que no. ¡Wow! Ya sabemos nosotros que si hubiera dicho, no tengo oro ni plata, pues se refiere al metal, ¿no? Pero aquí se presta. Pero solamente como comentario para que ustedes vean que cada letra, cada cosa es importante para un buen discernimiento de la palabra. Pero dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, como ustedes ya saben que aquí estamos interpretando, yo les pregunto, ¿qué es lo que tenía Pedro que le dio a él? Miren qué cosas, porque él dice, lo que tengo, te doy. Wow. Entonces aquí, él estaba esperando plata u oro.
Pero Pedro tenía algo superior, tenía algo especial. Tenía fe, tenía al Señor Jesús que estaba con él y tenía el don de fe, el don de saber que el Señor contesta. Wow. Entonces, concluyendo, Pedro tenía al autor y al consumador de la fe. ¿Cómo se llama el autor y consumador de la fe? Jesús. Si no hubiera tenido al Señor Jesús, si el Señor Jesús no hubiera resucitado, si hubiera sido de las historias que cuentan ahí, que fue manipulado y todo, ¿creen que hubiera pasado este milagro? Pero él tenía el Señor. Lo que tengo te doy. Tengo al autor y consumador de la fe. Dice que en el momento se le afirmaron los tobillos y saltando se puso de pie y wow. Entonces, se da la situación imposible. Alguien que tenga fe, que tenga el autor y consumador de la fe, y entonces se da el milagro. Amén. ¿Creen que lo podemos hacer nosotros? Si tenemos la situación difícil, tenemos al autor del Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Ahora miren qué interesante, para que ustedes vean cómo la fe tiene que ver y conforme a tu fe, así se hacen las cosas. Les voy a contar una historia que son 3, pero vayamos viéndola para que ustedes vayan discerniendo lo que pasa. Dice que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la, mire, era de las grandotes ahí, de los principales del templo, de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, aquí yo veo la fe de Jairo, porque él no le importó la crítica. ¿Qué pasaba con esos sacerdotes y grandes escribas y fariseos? ¿Creen que iban a ir a adorar al Señor Jesús así delante de todo el mundo? Si más bien ellos andaban persiguiendo al Señor, querían matarlo. Wow, y este principal de la sinagoga dice que se hincó. ¿Ahí dice se hincó? ¿Cómo dice ahí? Postrándose. Una cosa es hincarse y otra cosa es postrarse, poner el rostro en el suelo, adorando. Ahí estaba adorando, postrándose ante el Señor Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Pregunto, si Jairo no hubiera tenido la necesidad de que su hija, la única hija de 12 años, estaba enferma y muriéndose, ¿hubiera hecho eso? No, él estaba en el templo con los grandes ahí, no necesita. Entonces mire que aquí la necesidad sobrenatural, algo que ya se pasó. Si hubiera sido una enfermedad cualquiera y tienen los doctores y todo para tratarla, pero ya se estaba muriendo, entonces él se llena de fe para venir donde el Señor Jesús a pedirle eso. Y hasta no le importa el qué dirán, se postra ante el Señor Jesús y le pide, le ruega que entre a su casa. ¿Qué es lo que le rogó? Perdón que pregunte, pero es que es importante. ¿Qué le rogó que fuera? A su casa. No le dijo que orara, no le dijo que lo sanara. No, ven porque necesito que vayas a mi casa. Cuando estés frente a mi hija, pues vas a orar, no sé cómo vas a orar, pero entonces ahí se va a dar el milagro. Entonces el Señor Jesús, así es como crees. ¿Está bien? Dice que el Señor Jesús comenzó a caminar hacia la casa de Jairo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Cuando iban de camino, hay un pero aquí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuál es la situación imposible ahí? Una enfermedad de hace 12 años. Wow. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo. Wow. ¿Qué tipo de fe tiene esta mujer?
Señor, perdona que ahorita ando con mi periodo, no hace mucho tiempo, pero yo quiero que vayas a mi casa. ¿Así le dijo? No. ¿Cuál era la fe de ella? Con tan solo que toque el borde, no era ni a Jesús, porque ella no podía tocar a Jesús ni a ninguna otra persona, porque se supone, según las costumbres, que estaba impura. Entonces ella no podía tocar al Señor. Si hubiera estado en otras circunstancias, tal vez llega y lo abraza y todo, pero aquí ella estaba respetando, no podía tocar al Señor. Pero si tan solo toco el borde de su manto, no el vestido, el Señor no estaba vestido, era un manto, voy a ser sana. ¿Y qué pasó? ¿Se dio o no se dio? El Señor le dijo, ok, vamos a ir a tu casa, vamos a hacer una oración. No, a conforme ella creía de tocar, así se dio el milagro. Mientras que Jairo está esperando que el Señor Jesús camine hasta la casa de él para que fuera sana. Entonces, ¿van entendiendo el detalle de la fe? Que aquí ambos tienen fe, pero no tienen la misma resultados de la fe. ¿Por qué? Porque según tu fe, así será hecho. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que hermanos, hay personas aquí con todo respeto y todo el amor que le tienen. Se lo digo. Hay personas aquí que aunque tengan un dolor de estómago, una enfermedad y lo que sea, no me van a pedir a mí que ore por ustedes. Ese pastor ni ora. Igual que Pedro, no tengo plata ni oro. ¡Wow! Pero si viene tal, ahí sí, la hermana sí, esa sí es usada. ¿Creen que si yo oro por usted no va a pasar nada? ¿Por qué? Porque no hay fe. No hay fe. ¡Wow! Entonces aquí, ella toca y se da. Ahora, miren lo que pasó. El Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido por de mí. Y Pedrito siempre, Señor, pero ¿por qué no sos un Mesías como inteligente? No es que todos te están tocando, todos te están apretujando. ¿Cuál es la diferencia? Todos lo tocaban y ella la tocó. Pues los dos son tocó. Una cosa es tocar apretujando y otra cosa es tocar con fe. Ahí está la fe. El toque de ella fue con fe. Y el Señor dice que salió de él virtud, salió poder, porque he conocido que ha salido poder de mí. Wow. Entonces, ¿cuál es tu fe para tocar al Señor Jesús? ¿Lo toca porque de ahí hay que orar para hacerlo? ¿O usted cree que en verdad el Señor puede hacer las cosas? Ahorita vamos a ver, porque esto, el Señor quiere que entendamos este detalle. Y él le dijo, hija, mire, ya no es una extraña, una persona que no es judía. ¿Cómo se llaman los no judíos? Ya no es una, yo quiero que digan gentil para que si no, ¿cómo trató a la otra mujer? Como perrita. Los perros vienen y recogen las migajas. ¡Wow! Pero aquí ya con la fe de ella ya no es una perrita, es una hija. Hija, tu fe te ha hecho, ¿cuál es la palabra ahí? ¡Wow! No fue sanidad, fue primero salvación y después sanidad. Mire qué bendición por la fe de esta persona. Wow. ¿Creen que esta mujer es una mujer de fe? Ni le conocemos el nombre, hermanos, pero tiene más fe que muchos de nosotros. Si no viene, no pasa nada. Si no es en la campaña, no pasa nada. Aquí no va a pasar. Pero qué lindo, hermanos, que aquí se han dado testimonios de personas que en medio de la alabanza, sin que se esté orando, se recibe sanidad. Que yo estoy en la puerta, la persona en la cama y le envío palabra de sanidad y recibe sanidad en el momento. Y eso pasó. No voy a decir quién ni cómo. ¡Wow! Seguimos. Porque esto estaba hablando aún
Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. ¿De quién? ¿Cómo se llamaba el principal de la sinagoga? Viene uno de parte de la casa de Jairo. Y le dice, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Wow. Como quien dice, ya no hay. ¿Tú creías que tenía que llegar a la casa y que orara? Ya murió. Ahora, mire la fe. La fe de esta persona, porque no es de Jairo. Jairo está nada más escuchando. Esta persona cree, está segurísimo, que si la persona aún está viva, aunque esté ahí convulsionando y todo, pero si todavía está viva, hay posibilidad de que Dios la sane. Pero si se muere, ya no hay. ¿Sí comprenden? ¡Wow! Tu hija ya murió, ya no molestes al maestro, ya se acabó, aquí no hay más. Si Jairo, se hubiera dejado llevar por esta influencia, es cierto, se murió y la entierran. María ve a Jesús 4 días después de su hermano y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa era la fe de ella. Si Jesús estaba, podía haber milagro. Si no, y si murió, ya no hay nada que hacer. ¿Qué cosas, verdad? ¿Cómo podemos limitar el poder de Dios? No conocemos al poder de Dios, que para Él no hay nada imposible. Ya cantábamos eso. No hay nada difícil, no imposible, difícil para Dios. ¿Creen que no hay nada difícil para Dios? El Señor todo lo puede hacer. Y el Señor Jesús le dice algo importante. No temas. Pero ¿por qué mete el temor aquí? ¿A quién está hablando de que lo asustaron o que salió algo feo ahí? No, hermanos. Mire que lo contrario a la fe es el temor. Para que usted no reciba, el enemigo te va a meter temor. ¿Qué es el temor? Dice Job, lo que más temía fue lo que me sobrevino. Entonces, cuando usted tiene un temor de algo, le cree tanto ese temor, está casi segurísimo que va a pasar, que le cree tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces usted tiene dos alternativas de fe. O le cree a la fe del temor que te va a hacer lo negativo, va a pasar lo que no quieres, o le tiene fe al Señor que te va a dar vida y vida en abundancia. ¿Es importante el don de fe? ¿Creen que es importante, sí o no? Wow. Entonces aquí, hermanos, vimos misma fe, pero en diferentes rumbos dependiendo cómo las personas. Eso se los digo y se los recalco para que usted cambie su forma de creer en el Señor. Si usted cree que el Señor es únicamente para un dolorcito de estómago, Dios le va a sanar un dolor de estómago. Si creen que un cáncer es demasiado para el Señor, no lo va a sanar. Así de fácil. Así de trágico. Ahora, judíos, personas que habían crecido con la palabra, aquí están. Aparece uno que ni sabe de la Torá. No le han dado todavía los 5 libros para que los lea, nada. Llega donde el Señor Jesús y le dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Miren, todo, paralítico, pero no es una parálisis ahí que no, está grave. Y no solo eso, hay algo que lo está atormentando. Aquí hay influencia del enemigo. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Como pensando que Jairo quería que fuera hasta la casa, que si no está ahí no pasa. Yo iré y le sanaré. Pero mire la fe. La diferente fe. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres a mi casa, que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. ¿Sabe por qué el Señor? Porque dice que al oírlo Jesús se admiró, se maravilló. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús no había hecho ningún milagro así. Todos los milagros que habían pasado, ahí estaba el enfermo, el Señor sanaba de alguna otra manera y se daba. Si Él está, se puede hacer, si no, no.
Por eso es que Jairo dice que vaya hasta la casa. Pero aquí cambia. No, Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor dice, ¿qué cosas? Dice, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún estos que han crecido con la palabra, he hallado tanta ¿qué? La fe. Ahora, ¿creen que ese criado se sanó? Por supuesto, así lo creía él y así se dio. Conforme a tu fe, así será. Entonces, hermanos, lo contrario a la fe es la incredulidad. Mire, este hombre llega, no está el Señor Jesús. El Señor Jesús está ahorita en la montaña, transfigurándose con Pedro, Jacob y Juan. Wow. Llega, hey, ¿dónde está Jesús? No. ¿Y qué pasa? Ay, Felipito, seguro. ¿Qué pasa? No, pues es que mi hijo es atormentado por un demonio, lo tira el asunto y toda la cosa, y yo quiero que oren por mí. Y mire que los discípulos, pues nosotros podemos, claro que sí. Comenzaron ahí a orar por el chiquito y nada que se sanaba. Nada que pasaba, nada. Hijos. Y ya, por más que lo agarraron y que lo agarraban por aquí, todo por allá y que nada. Wow. Entonces, llega el Señor Jesús, ya baja el Señor Jesús, le cuenta al Señor las cosas. Dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mire lo que le dice. Pero si puedes hacer algo, wow, y ahí él llegó con mucha fe. Oraron, no pasó nada. Y dice el Señor, bueno, si ellos no pudieron, si usted pudiera hacer algo, wow. Ya, porfiando si el Señor Jesús podía o no. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, si puedes, ¿verdad? Si no, pues yo voy a entender que este demonio está muy fuerte. Ahora mire, él le dice, si puedes hacer algo, ¿sabe qué le contesta el Señor Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes creer? Entonces, ¿tenía que ver el Señor Jesús ahí si podía o no podía? ¿A qué dependía? De la fe de la persona. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora miren qué lindo, yo quiero que ustedes aprendan de este padre, porque este padre nos enseña. El padre del muchacho le dijo, creo. Y se pone a pensar, ayuda a mi incredulidad. Él fue franco con el Señor. Yo creo, porque yo he visto ya lo que haces, pero con esto que pasó con estos discípulos que no pudieron, ayuda a mi incredulidad. Y dígale usted al Señor, mire, cuando usted está en una situación así, que diga, bueno, Señor, yo sé que tu nombre es grande, que tú eres poderoso, pero hay algo aquí que me dice que no, estoy dudando un poquito. Y entonces en vez de irse y no recibir nada del Señor, dígale, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a fortalecer la fe. ¿Por qué? Porque le dice el Señor, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Por qué el Señor Jesús pregunta? ¿Porque él no podía? Claro que podía, él es todopoderoso. ¿De qué dependía? De que las personas creyeran. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, ¿cómo dijo? Wow. Y no estamos hablando de los discípulos que no pudieron, estamos hablando del Señor Jesús que todo lo puede, pero incluyendo que todo lo puede, si usted conforme a su fe, así va a ser hecho. Entonces, ¿quieren este don de fe? ¿Creen que necesitamos ese don de fe? ¿Por qué? Porque hoy cantamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que usted crea en Dios, que se acerca a Él creyendo en Él, porque le va a conceder lo que usted está pidiendo, porque Él es galardonador.
sea, Él da galardones, da cosas mayores a las que nosotros nos damos. Entonces, agarramos esta operación del Señor, fe, el don de fe. Amén. Wow. Seguimos. Porque si están muy ocupados, nos vamos. Porque hablamos de fe y después de qué? Don de sanidades. Ahora mire que no dice don de sanidad, dice don de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver. Primero, don es una dádiva, es un presente, es un regalo, es una gracia especial, es un favor inmerecido, es una bondad de parte de Dios. ¿Entendieron? O sea, no es algo que usted merece. No es algo que usted lo ganó porque fue muy bueno, porque hizo mucho. No, no, no. El Señor te da este don como una dádiva, un regalo, algo inmerecido. Así que no diga, Señor, ¿seré digno de orar? Claro que sí. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ahí va la lista. En mi nombre, vamos. Wow. Ahora, es importante ver de dones, porque significa que hay más de un don de sanidad. ¿Y por qué hay más de un don de sanidad? Porque hay más de un tipo de enfermedad. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Pero ello no se debe decir que un creyente tiene el don de sanidad. Aquí, el Señor me lo dio a mí y yo lo uso como yo quiero. Tiene que decir, por el Espíritu Santo y a través del creyente lleno del Espíritu Santo, se manifiesta a la iglesia el don de sanidad. No se manifiesta cuando usted quiere, porque se le dio la gana, no. A la iglesia, porque eso va a ser testimonio del poder de Dios. Cada vez que hubo sanidad es porque el Señor quería manifestar su nombre, manifestar su poder, que la gente creyera. Los judíos son de creer. Si ellos no ven un milagro, no creen. Entonces el Señor Jesús se manifestaba para que creyeran en Él. Y eso se da también. Cuando un familiar suyo está enfermo y no pasa nada y no quieren nada con el Señor, pero ya cuando está muriendo llega alguien y ora y se sana. ¡Wow! Cambia. Cambia el concepto. Ahora sí vamos a ir a la iglesia, ahora sí vamos a creer. ¿Por qué? Porque esto es para que la gente crea. Ahora el problema es el pecado. Las enfermedades, dolencias y debilidades le son comunes al hombre. Inclusive los creyentes padecen enfermedades. ¿O solamente yo me enfermé? No. Nosotros los creyentes también padecemos enfermedades. Son el resultado de la caída del hombre en pecado. O sea, no es que usted está pecador y que por eso está enfermo. Eso es lo que creían antes y algunos también. Saber que estará pagando, por eso es que está así. No, es por el pecado, pero el pecado original, el pecado de Adán y Eva, que separaron la gracia, separaron y ahí comenzó la enfermedad del pecado y todas las consecuencias del pecado. Pero no implica que los que se enferman es por el pecado. ¿Por qué? Porque mire este versículo. Ahí estaban los discípulos. Los discípulos fueron los que preguntaron. Llegó una persona ahí, un niñito, que dice que lo atormentaba el espíritu y lo tiraba y toda la cosa. Y entonces ellos preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El Señor les contesta, no es que este pecó o que sus padres, no es que no eran pecadores, claro que sí, pero no, la enfermedad no era porque habían pecado, era por el pecado original. Sino, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Algunas enfermedades se dan para que el Señor sea glorificado, para que una familia completa venga a los pies del Señor, para que esa persona entregue su vida al Señor. Entonces, hay unos inconvenientes para recibir esta bendición, este asunto. Y uno de los mayores inconvenientes es lo que acabamos de hablar hoy en la Santa Cena. Una relación inadecuada con el cuerpo de Cristo.
Relación inadecuada con el cuerpo de Cristo. Ahora ustedes me dirán, ay, ya va a hablar el pastor del azúcar y de las grasitas. Pues sí. De una u otra forma, hermanos, hay personas que no, decir Dios no me sana, o que el diablo me enfermó, o que no. Hay personas que están enfermas por ustedes mismos, por la forma como se alimentan. Y yo lo digo con mucha tranquilidad porque yo pasé por eso. La enfermedad que me dio, que por cierto, gracias al bendito Señor, ya, la doctora me dijo, ya está superada, ya está sano. Pero, ¿cómo comenzó? Iba para allá, un caramelcito, frappecito, ay, qué rico, azúcar por aquí. Coquita, claro que sí, deme una, 2. Y hermanos, comencé a envenenar mi cuerpo. Cuando yo vine aquí, que ya con costos llegué, estaba 520 el azúcar. Si no es que Pedrito, que ahorita está en California, me mandó saludos, andaba porque él padece de azúcar y andaba con la insulina, la inyección de insulina, y ¡cuas! Me metió el sábado la inyección y ya y el domingo vino con más y ya cuando el lunes fui a la clínica, todavía estaba entre 490, 500, pero estaba alta todavía. ¿Y qué? ¿El diablo? ¿Porque Dios no tiene poder? No, hermanos, nosotros mismos nos envenenamos. ¿Amén o no amén? Pero no es de eso que voy a hablar. Que su cuerpito agarre la forma que quiere, eso no hay problema. Estoy hablando de la relación con el cuerpo de Cristo, con la relación entre hermanos. Si usted no tiene relación con su hermano, si hay odio, rencor, amargura, pleitos, celos, iras, contiendas, no hay sanidad. El Señor no puede manifestarse. ¿Por qué? Por la relación inadecuada con el cuerpo de Cristo. No discernimos el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice el versículo. Por lo tanto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y otros, por seguir en eso, no es que están roncando. Están durmiendo de morirse. ¡Wow! Entonces, a veces la enfermedad no se da, creo que me la pasé. A veces la enfermedad no se da por ciertas razones. Una, ¿qué clase de enfermedad, dolencias y debilidades pueden ser sanadas? Ahora mire que yo puse 3. Enfermedades, dolencias y debilidades. Vamos a leer 2 versículos para que entendamos la palabra como es. Dice Mateo, recorría Jesús sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y algunos dicen, bueno, enfermedad es porque duele, si le duele es porque está enfermo. Ahí es una repetición de palabras. Enfermedad es referente al cuerpo y dolencias es referente a su alma y a su espíritu. Son 2 tipos de enfermedades diferentes que se tienen que tratar diferente. La enfermedad del cuerpo, por las circunstancias que sean, el Señor manifiesta su poder y lo sana físicamente. La enfermedad del alma, aunque Dios tenga mucho poder, si usted no se pone en relación, en concordancia con el cuerpo de Cristo, no recibe sanidad. Vea lo que dice el otro versículo, en Hechos. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y, ¿qué dice ahí? Atormentados de espíritus inmundos. ¡Wow! Entonces estaban algunos enfermos y otros no era por físico, sino porque a espíritus inmundos, cosas inmundas, estaban afectando. Ay, pero esos son los endemoniados, pastor. Yo no estoy endemoniado. No está endemoniado de demonio, pero sí tiene influencia de espíritus. Dios nos ha dado espíritu de ¿qué dice un versículo ahí? Oh, ¿y ese qué? ¿Tiene cachos y cola? No, es un
algo que te está influyendo, la cobardía. Dios no quiere esa cobardía. Pues así como la cobardía, espíritu de cobardía, también hay otros espíritus de odio, rencores, amarguras, todas esas cosas que están afectando tu relación con el Señor. Wow, entonces mire que aquí la sanidad es tanto para el cuerpo como para el alma. Y es más fácil, mire que voy a decir algo que tal vez no me... Es más fácil que el Señor se manifieste en una enfermedad de cuerpo, porque a veces el enemigo está metiendo, porque usted se descuidó y lo que sea, a una enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque ahí van sus sentimientos, van sus emociones, va su intelecto. Ya lo he contado y se lo repito para que no se olviden. Cuando yo fui a orar por la hermanita que estaba en cama, paralítica, o sea, en cama, y no era que se había caído ni nada, simplemente quedó en cama, no podía. Y ya cuando comenzamos a hacer sanidad interior, ella dice, no, pues esta bruja, esta mujer horrible me quitó a mi marido y toda la cosa. Y digo yo a la hermanita, pues para que el Señor la sane, vamos a perdonar a esa persona. Usted va a decir que no. Primero muerta que yo perdono. Pues muerta quedarás inválida. ¿Por qué? Porque era una atadura de espíritu que no la dejaba ser sana. Entonces, hermanos, ¿qué cosas? Que aquí en la campaña muchas personas pasaron y no todos recibieron sanidad. ¿Por qué? Porque tal vez no era la física la que el Señor quería tratar, sino la otra, la espiritual, la del alma. Y las personas no querían doblegarse, no querían renunciar a su orgullo, a su ego. ¿Y qué hace el Señor? Nada, así de fácil. ¿Amén o no amén? Wow. Ahora, hay otras personas que están enfermas y no es ni por rebeldes, ni por espíritus inmundos, ni porque tomaron muchos caramel frappés. Entonces, ¿qué? Hay unas personas que están enfermas por razones especiales. Porque el Señor tiene un trato con esas personas. Un trato especial. Algo que tiene que ver con un propósito específico. ¿Cuál es el caso? El de Pablo, por ejemplo. Pablo recibió una revelación del Señor, pero sorprendente. Algo sobrenatural. Dice, en el cuerpo, tal vez fuera del cuerpo, no sé, pero yo fui al tercer cielo y recibí una revelación de parte del Señor que a nadie se le ha dado. Wow, algo increíble. Y ya regresa como todo un humano. Y el Señor dice, ¿qué cosas? Esto que le di. Si él se enaltece, si él se orgullece, si él pensó que lo merecía y él comienza a decir, pues porque yo tengo una relación con el Señor es que puedo hacer esto y puedo hacer el otro. Wow, le va a afectar. Y entonces mire lo que dice el versículo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, se iba a exaltar en algún momento, pero no desmedidamente, ¿qué pasó? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál es el pecado aquí? Orgullo, soberbia, el creerse, yo hago aquí, yo hago allá, es que aquí ya comienzan a elevarse. Yo no soy igual que todos ustedes, no, hijos. Miren, hermanos, no voy a decir nombres pero hay personas que tienen el don de sanidad y tienen el don de milagros y se miran manifestaciones poderosas, sanidades tremendas. Y esa persona o él o un familiar de él está enfermo y no sana. Repito, y esa persona que hace oraciones y se ven milagros y se ven manifestaciones poderosas, esa misma persona o él puede estar enfermo o ella puede estar enfermo o algún familiar, Dios no lo sana.
¿Y por qué? ¿Por falta de fe? No, si se dan los milagros. ¿Por qué no cree en el Señor? Claro que cree. ¿Y entonces por qué? Por esto, para que no se exalte sobremanera. Y mire que Pablo se tiraba, Señor, pero quítame esto. ¿Cuál era el aguijón? No se sabe. Algunos dicen por aquí, otros no. La Biblia no me dice, yo no digo qué. Pero era algo que cuando él iba a decir, fíjese que yo fui al y tome el galletazo. Ay, no, ya entendí. Y ya seguía. ¿Por qué? Para que no se exaltara. Wow. Dice que respecto a la cual 3 veces he rogado, no orado, rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor no me ha sanado, sino que le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor? No te he sanado, pero mi gracia está contigo. Es con un propósito, es para un fin determinado. Porque yo quiero que se manifieste el poder en algún momento donde se van a sanar, a salvar muchas personas por este milagro que pasó. Porque va a haber un fruto de evangelismo, de conversión, y entonces ahí mi nombre va a ser glorificado y muchas almas van a venir. Entonces, cada vez que el Señor haga una sanidad, no es porque usted es muy buena y porque oró mucho, no. Es porque el Señor quiere manifestar su poder para salvación de las personas. Amén. Ya casi terminamos. Voy a decir nada más las formas como Dios ha sanado y terminamos. El de milagros lo vamos a dejar para el otro domingo. Cuando el Señor Jesús sanaba, lo hacía de diferentes formas. Voy a poner ejemplos de cómo se dio. Por ejemplo, dice que en Mateo 8 dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. ¿Cómo hizo? Extendió la mano y lo tocó. Ah, pues esa es la forma de ser sano. Hay que extender la mano y tocarla. Pues dice el Señor, pues para que no crean eso, la próxima vez que sane voy a sanar diferente. Para que entendamos que no es ni la mano ni la persona, es cuando Dios quiere como Él quiere. Y a veces ni entendemos, pero así lo quiso hacer el Señor. Amén. Ya vimos lo del centurión. El centurión creyó que enviando la palabra se podía sanar. Y el Señor sanó a esa persona solo enviando la palabra. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Mire qué cosas. Es el mismo Señor Jesús. Es un caso de un ciego. No lo tocó, no le envió la palabra, no le dijo eres sano. No, él comenzó a hacer cosas. Dice que escupió en la tierra, con el lodo hizo, con el barro hizo lodo, con la saliva, agarró y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. ¿Por qué hizo tanto? ¿Por qué tanta cosa? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Miren, hermano, cada quien tiene su forma de pensar. Yo tengo la mía. ¿Quiere que le diga la mía? Amén, dice el hermano. Qué dicha. Un amén tengo. Este ciego, hermanos, para mi concepto, no era que tenía una telita ahí o que miraba medio oscurito ahí, que después ya fue perdiendo el asunto. Para mi concepto, este ciego nació sin las cuencas, vaya. Nació sin ojos, o sea, eran 2 huecos que tenía ahí. Para mi concepto, ¿verdad? No. Y entonces el Señor, que con la palabra Él creaba las cosas, que estuvo con el Señor Dios Todopoderoso para crear a Adán. ¿Y cómo hizo para crear a Adán y para formar a Adán?
Del polvo hizo ok. Entonces el Señor dice, pues yo tengo aquí la parte celestial. Mi saliva la pongo en el lodo, hago una mezcla como la que hice con Adán y se la pongo en los ojos y creó todo el ojo de este ciego. ¿Aceptan mi versión? ¿Por qué? Si no, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué no solamente tome? No, el Señor hizo algo bello. Ahora miren qué interesante. El Señor Jesús hace eso y lo sana. Pero Él no mira en ese momento. Él no recibió la vista ahí. Y Él le dijo, ve al estanque de Siloé. Levántate y camina hacia el estanque de Siloé. Entonces Él fue y lavó sus ojos. Y cuando lo lavó, entonces ya vio. ¿Qué pasó ahí? El Señor hizo el milagro, pero la reacción, el fruto de ese milagro se dio en cada paso que Él iba dando. Si ese cieguito, cuando va en medio camino, dice, no, este Señor Jesús primero me llenó el montón de... Yo no estoy viendo nada, no, yo me voy para la casa. ¿Creen que hubiera recibido algo? No, pero dice, no, Él me mandó al estanque, yo voy al estanque, yo sigo al estanque. Wow. Entonces ahí la fe se iba incrementando hasta que se dio. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? El Señor Jesús tenía 10 leprosos enfrente, los sanó. ¿Pero cómo los sanó? Dice, vayan a los sacerdotes y preséntense allá. Ahora el Padre de Toro dice, ya ve, aquí nos demuestra el Señor Jesús que sin los sacerdotes Dios no puede hacer ningún milagro. Ahí los mandó, ahí digo yo que si supiera que los sacerdotes no existían hasta 350 años con su papá. Wow. ¿Por qué lo mandó con los sacerdotes? Ellos no oraban por los enfermos. Ellos verificaban si la persona todavía estaba con lepra o ya había sanado. Si le hacían las pruebas y miraban que ya no tenía, le hacían un certificado con el cual podían regresar a la sociedad, podían regresar a su familia, al pueblo y hacer todas las cosas, porque ya tenía el certificado de que era sano. Wow, entonces el Señor Jesús los sanó, pero le dijo, vayan. Y ellos comenzaron a caminar enfermos. Ellos comenzaron a caminar con lepra. Y cuando iban de camino, se dieron cuenta que estaban sanos. Y ahí ya sabemos, 9 llegaron al sacerdote y se fueron para sus casas, pero uno dice que regresó a dar gracias. ¿Y qué pasó con ese que dio gracias? No solamente fue sanado, sino que fue salvo también. 9 están sanitos ahorita en el infierno y este está muy feliz con el Señor. Wow. Así pasó con este. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con todo esto, hermanos? La sanidad, el don de sanidad está. Y está para la iglesia, está para nosotros. El que usted lo ocupe y lo ejerza es responsabilidad y cosa suya. Si usted sabe que tiene ese don y no lo ejerce, no va a pasar nada. Ahí va a haber un enfermo, hasta se va a morir y usted a la par. Pero si usted comienza a ejercer los regalos de Dios, primero la fe que hablamos, comienza a ejercer la fe, es decir, yo creo, el Señor lo puede hacer, se va a dar. Y ahora sanidades, ok, vamos a comenzar a ejercer. Si usted comienza a orar y la gente se muere, pues ya, ese no es su ministerio. Pero si usted ve que uno se sana, pues por aquí vamos bien. Ya, voy a creer más. En el otro ya va, y ahí va, hermanos. Comience por enfermedades de la familia, cositas pequeñas. Y el Señor se va manifestando y le va aumentando la fe. Y cuando usted se da cuenta, usted tiene un ministerio precioso. Amén. ¿Por qué? Porque lo que sigue es el don de hacer milagros. Y eso se necesita todavía más requisitos para hacerlo. Entonces, ¿se animan a venir otro domingo para aprender más de la palabra? ¿Pero con cuál se van ahorita ustedes? Primero con la fe y después
dones de sanidad. ¿Creen que el Señor se los ha dado? Amén. ¿Los vamos a comenzar a ejercer? Diga, Señor, aumenta mi fe. Quiero comenzar a hacer cosas grandes en tu nombre. Y vamos a ver cómo el Señor se manifiesta. Y para ustedes en el Face, espero verlos, que me vean el próximo domingo. Vamos a hablar sobre milagros y sobre profecía. La paz sea con ustedes.